Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que me inquietó muchísimo. Un estudiante, ahora profesional, egresado de la Universidad del Valle, de la Facultad de Psicología, Dalber Marín, vive fuera del país y está empeñado en hacerle un homenaje a la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Realmente es una tarea admirable y qué chévere poder conversar con él para que nos cuente un poco su intención, qué fue lo que lo llevó a esto. Dalbert, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Gloria, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación, me encuentro bien. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien. ¿En qué lugar estás, Dalbert? Actualmente vivimos en San Diego, California, después de haber vivido aproximadamente 2 décadas, 20 años en Los Ángeles, con mi familia. Ya. Y eres egresado de la Universidad del Valle de Psicología. Correcto. Egresado de Psicología de la Universidad del Valle, cohorte de 1991, es decir, iniciamos estudio en esa época interesante de la nueva Constitución de Colombia. Ya. Dalbert, ¿y por qué se te ocurrió hacerle este homenaje a la Facultad de Psicología? ¿De dónde se te ocurre? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo en ese homenaje? Gracias por la pregunta. Se me hace interesante reconocer la importancia histórica de un campo de las disciplinas humanas, del conocimiento como lo es la psicología. Por ejemplo, inquietudes que pasaron por mi mente y por nuestra mente, porque fue algo muy colectivo desde el inicio, en un grupo, y te voy a resumir la historia brevemente. Es un grupo que se arma aproximadamente a finales de septiembre del 2019. Transpórtate a la época para aproximadamente un poquito más de 2 años atrás, época que nadie se esperaba que iba a haber tanta protesta social. Todavía no habían empezado ni siquiera la de Chile, y por ejemplo nadie se imaginaba una pandemia tan intensa como esta, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, en esos días finales de septiembre del 2019, fallece una compañera muy querida nuestra de esa cohorte, de ese grupo de estudios de 1991 de la Universidad del Valle, que estudiaba psicología y que ¿Quién era? después se llamaba Constanza Moncada, Connie Moncada, una psicóloga Ya, conocida. ya. Fue profesora de, por ejemplo, de la Universidad San Buenaventura, de la Libre, de la del Valle y quizá de otras que yo no logro recordar. Fue una psicóloga muy querida de la ciudad de Cali, muy del terruño, muy del contexto vallecaucano. Ella parte muy joven, aproximadamente 45, 46 años tenía apenas. Imagínate, una situación desafortunada que por demás hay que mencionarlo de una manera cruel, porque el abandono del Estado, del gobierno o del estamento, de ella perder su seguro médico y tener conflictos con una aseguradora médica. No sé esos conflictos porque no llevo mucho tiempo ya establecido en Colombia. En esa situación tan difícil, ella fallece de una enfermedad y bueno, esa partida de ella de este plano terrenal, como es conocido, provoca, estimula, fomenta este grupo de amigos, de estudios de esa época, que nos reencontramos en el tiempo, en esa fecha que te menciono, 1 o 2 días después de la partida de ella, para comenzar a interactuar, a saludarnos, saber de nosotros, dónde nos encontrábamos, qué estábamos haciendo. Y llegamos a estar 40 de 50 que llegamos a esa primera clase, llegamos a estar otra vez allí No conectados te lo por puedo medio de creer. un grupo de WhatsApp. Y ya te imaginas las interacciones y mira lo que provocó poco a poco. Qué bien, pero y también una paradoja muy grande de Albert, cómo de las cosas aparentemente negativas se construyen momentos muy positivos, ¿no? Eso es bien interesante. De la muerte de una compañera se construye la reunión otra vez del grupo. Fascinante. Por eso te menciono ese aspecto, porque así es como inicia esto colectivamente, a partir del dolor, a partir de la desazón, a partir de, como la llamamos allá, de la piedra que sentimos, porque sentimos una piedra inmensa, un sufrimiento, una angustia, como alguien tan joven, una persona tan querida, tan bella, parte y teniendo conflictos hasta por su seguro médico. Es decir, Yeah. yo no comprendía muy fácil eso, y en ese procesamiento de esa información, de esa parte emocional, afectiva, integral, humana, interna,
llegan articulaciones, llegan reflexiones, llegan preguntas, inquietudes. Luego escuchamos que la ministra del Interior o vicepresidenta se le ocurre decir que para qué preparar tantos sociólogos y tantos psicólogos ya, eso llega ahí ese grupo, genera un malestar enorme en nosotros, en nosotras, en las profesoras que a pulso trabajan con los jóvenes allí. ¿Y ustedes se iban en Cali, comunicando por WhatsApp, estaban manejando esa constantemente? Constantemente nos comunicamos y procesamos todos esos dolores tan tremendos por los que estamos en el exterior. Imagínate tú comenzar a ver esos tropeles, esas protestas en Chile. Una compañera nuestra también, Liliana Barón, es la que genera ese espacio virtual. Ella se casa con un chileno, profesor también y académico, hijo de un profesor nuestro también curiosamente, de psicología, del área de la psicología comunitaria, social comunitaria, el profesor Leterier de la Universidad del Valle. Ella se casa con el hijo de este profesor y Víctor, imagínate, entonces luego en esas interacciones comienzan las protestas de Chile, luego vienen las de Colombia, las de Francia, las de por acá, por allá. Entonces se nos hizo fascinante que una cohorte de estudios se encuentra en un momento histórico tan apasionante, tan duro como ese. Y finalizando el año, por ahí estamos en diciembre, el último día de diciembre, y alguien hablando de un tal COVID, y yo, por ejemplo, no tenía ni idea de qué estaba hablando, y ya luego miran lo que vamos. O sea, se me hace de alguna manera muy interesante, muy mágica, muy maravillosa, dentro del dolor que pasamos por todo esto, obviamente, y la angustia, reencontrarnos de esa manera y llegar a estos avances, a estas búsquedas. Bueno, se encuentran y teóricamente están manifestando la angustia y el dolor. ¿Y qué objetivo empiezan a visualizar hacia el futuro? ¿Qué se les va ocurriendo? Claro, es un intercambio de ideas, de opiniones, de momentos de cada uno, pero ¿cómo se va fraguando la idea de reconocer a la Facultad de Psicología de la del Valle? Pues ahora que mencionas Facultad de Psicología, se me hace un nombre precioso. Yo entro cuando era un plan, algo tan básico como ser un plan académico de psicología en 1991. Y me corresponde la oportunidad, la bendición de que 3 años después aproximadamente, por ahí por el 93, ya se anuncia que pasaba ese plan a ser una escuela. Y eso, pues, ¿a quién se le va a olvidar ese momento? La celebración en la cafetería central, con las personas de la Academia de la Universidad del Valle, hasta la secretaria, la parte administrativa, en esa cafetería tan simbólica, tan significativa para nosotros, como es la cafetería central en Univalle Meléndez. Yo me acuerdo muy bien de ese momento apasionante. Y ya luego yo parto por cuestiones diversas al exterior en el 98 y me encuentro en este grupo que ya mencioné, y allí están hablando de un instituto de psicología, cosa que yo sinceramente no tenía ni idea, por ejemplo, y varias de las otras personas psicólogas que estaban en el exterior tampoco sabían puntualmente que era ya un instituto, es decir, que ya de escuela de psicología se había convertido en un instituto. A mí se me hizo algo inquietante y ahí nos preguntamos esas cosas, ¿por qué pasó? ¿Cuándo pasó? Y la ignorancia completa, ¿cuál es la diferencia, Dalbert? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cambia de escuela a instituto? ¿Deja de ser facultad? Pasa de escuela. Una escuela académicamente hablando ya es un campo más independiente de una facultad, porque en aquel entonces estaba adscrita, recuerda, a la Facultad de Educación, estaba muy ligada allí. Sí, y en esas construcciones teóricas, metodológicas, epistemológicas y demás, de trabajo y hasta cuestiones burocráticas que se filtran allí, había esa necesidad de desligar ese plan de psicología de la Facultad de Educación, hacerla un ente más independiente. Ahí es cuando surge esa idea de convertirla en una escuela y se adscribe a la vicerrectoría académica, algo así, para que ya se desprenda de educación. Y allí comienza esa construcción que años después, a inicios de los años 2000, 2003 más o menos, pasa a ser un instituto de psicología, lo cual es enfocado más fundamentalmente en lo que es la investigación. Los institutos trabajan fuertemente y gracias a ese grupo de investigación fascinante que se armó en Univalle, que pues, imagínate, dio el paso a hacer construcciones impresionantes. Te menciono algunas. La primera especialización en psicología en Colombia de Universidad del Valle, trabajando con la población infantil, el campo de la cognición. Luego genera la primera maestría de psicología en Colombia, fascinante, en Colombia, que ni siquiera la nacional lo pudo hacer. Y también maravillosamente construye a pulso colectivamente ese
ese primer doctorado en psicología también en nuestro país. O sea, te das cuenta de la talla de tremendo movimiento académico, social e intelectual que se generó en Univalle. Esos procesos nos los preguntábamos, nos inquietábamos y comenzaron a anunciar las profesoras de allí, por ejemplo, Isabel Torres, diciéndonos, no, esto ya están anunciando el paso a ser una facultad. Te estoy hablando a finales del 2019. Entonces, ahí yo creo que se fragúa esto, se va generando, se va construyendo, se va colando, decantando. Y yo inclusive le dije a Isabel, ¿por qué no escribes un libro? Yo te ayudo. Y le dije a otro profesor de allí, de los que están enseñando actualmente psicología en el contexto vallecaucano, también le dije, oye, ese libro sería fascinante. Un título, hipotéticamente hablando, sería de o desde la Facultad de Educación a la Facultad de Psicología. Y allí yo creo que poco a poco se fueron dando los momentos y ya en plena época intensa de COVID, a mediados del año 2020, cuando estamos hasta el cuello, pues de que era una catástrofe total, allí ya se dan los detallitos finales de también colectivamente, por medio de reuniones grupales, establecer ciertos lineamientos, ciertas rutas e iniciar y mandar el barco, diría yo, a la deriva. Al principio íbamos a la deriva, se manda el barquito y luego el barquito va encontrando puertos en otras personas egresadas, en profesores, en personas que estaban en Australia, personas que estaban en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en Brasil, en Argentina, en un resto de rincones que yo ni me imaginaba que iban a haber tantos, ¿y cómo vas haciendo tantos el contacto, seres humanos para David? millón. ¿Cómo vas haciendo ese contacto? ¿Cómo van llegando la gente? ¿Cómo van llegando las personas? ¿Cómo fuiste recogiendo esta historia con esos pasos? ¿Cómo la fuiste recogiendo? ¿Cómo fue el contacto? Yo digo que como debió haber sido, de una manera muy cultural, muy humana, muy social. Todo se construye desde allí, desde el saber del otro, desde el escucharnos, desde el ser perceptivos, desde el ser empáticos y procesar cosas duras, cosas conflictivas, cosas que nos azaran. Y ya luego en el tiempo, entonces, ahí es cuando en ese grupo que se genera de personas con gran inquietud, donde estaban profesoras, profesores de psicología, de universidades públicas, de universidades privadas, de personas que estamos en el exterior, comenzamos a articular eso conjuntamente, a decirnos, bueno, ¿cómo lo vamos a lanzar? Y ahí es donde hacemos Vamos a seguir ahora después de comerciales. Te interrumpo aquí un momento, seguimos comerciales y ya seguimos. ¿Ok? Me parece muy bien. Moi, katsot Kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Una ciudad inteligente es el compendio de muchos factores, todos enmarcados dentro del uso de las nuevas tecnologías para el beneficio de un territorio y sus ciudadanos. Necesitamos una semaforización inteligente adaptativa, que el semáforo cambie de acuerdo a las vicisitudes que se tengan en el corredor vial. Necesitamos una ciudad que tenga mayores coberturas de Wi-Fi. Cada ciudad es un mundo aparte, con sus propias necesidades, características y ventajas. Cali Inteligente busca integrar el distrito a las nuevas tecnologías, acorde con sus diversas variables. Con esta entidad esperamos poder hacer la renovación tecnológica de todo el servicio de alumbrado público inteligente, pasando de un servicio que tenemos actualmente obsoleto, solamente con el 29% de bombillos en LED, pasar a un 100%. Para poder desarrollar este esfuerzo se necesitan muchas inversiones. Es allí donde es importante el aliado tecnológico extranjero o nacional, pero que tenga las capacidades económicas y tecnológicas. Todas estas proyecciones se hacen necesarias con la educación ciudadana y la construcción colectiva de civismo y conciencia. Me estabas contando entonces, Dalbert, que se fueron juntando las cosas, fueron articulando, y que si el libro se está haciendo también o solamente se limita a los programas de televisión, que ya es
a estas grabaciones interesantísimas que haces? ¿O también paralelo se está escribiendo algo? Me fascina y me emociona mucho contarte ese aspecto de cómo entonces contactamos a tanta gente, que fue la línea anterior. Allí en esas búsquedas comenzamos a hacer las primeras entrevistas, que eso fue lo que cualitativamente cuadramos entre nosotros, entre nosotras, decir, bueno, vamos a construir esto cualitativamente. No vamos a generar unas encuestas, no vamos a generar un estudio numérico, estadístico, no vamos a generar nada de eso, vamos a construirnos, a reconstruirnos históricamente desde lo más hermenéutico, desde lo más cultural, desde lo más antropológico, diría yo. Entonces comienza esa búsqueda cualitativa, dijimos, hagamos entrevistas. Que la entrevista te construye un conocimiento más dinámico, más detallado, y ahí contactamos a las primeras profesoras, a los primeros profesores egresados de varios lugares del mundo y también a los que fueron profesores nuestras. Es decir, logramos ligar tanto a egresados de varias décadas desde el inicio, desde los 60, inclusive ¿Y ligamos cómo, contigo. A ver, te interrumpo, ¿cómo era el primer contacto? Fulanito de tal, soy tal, usted quiere hablar. ¿Cómo era la invitación? ¿Cómo era la invitación en ese contacto de esos profesores, por ejemplo? Se hace una metodología muy básica. No nos complicamos, no comenzamos a hacer un diseño pues así exhaustivo. No, es chéverísimo, pero ¿cómo es el contacto? Claro, resulta que precisamente, por ejemplo, desde Isabel Torres, que ya está con el plan de primera infancia ahí en la Facultad de Psicología en Univalle, ella fue una gestora muy importante. Ella abre ese espacio de la manera en que nos va compartiendo los primeros contactos de profesores significativos, significativas. Y también Juan Carlos Torres, por ejemplo, Marco Alexis Salcedo, hoy en día recién egresado de su doctorado en España. Juan Carlos trabajando en el exterior hoy en día, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras. De todas estas personas mágicas, impresionantes, vamos estableciendo esa red y nos vamos recontactando con profesores, con profesoras de aquella época. Desde, por ejemplo, Luis H. Pérez mismo, que está bien activo como rector de la Universidad Autónoma en Cali. Él fue el que inicia consejería psicológica. Poco a poco vamos con todas esas personas, con Rebeca Puche, con Sonia Meluk, con Elsa Strauss, con Hernán de los Ríos, con José Bautista, profesores que para muchas personas se preguntaban dónde estarán ellos, que era una de las preguntas que nos hacíamos. Por ejemplo, yo una vez pregunté en ese chat, en ese grupo de encuentro allí en WhatsApp, ¿qué estará pensando hoy en día el profesor Henry Granados? Esto es toda la pandemia, que en lo ambiental y las cuestiones de la salud. Y dije yo, fascinante saber qué pensará de eso. Y le dije a un compañero también, interesante preguntárselo. Y le preguntamos a él esa inquietud, se la manifestamos. Entonces, como te das cuenta, poco a poco se dan esos lazos fraternales, académicos, humanos, culturales, y de ahí poco a poco ya casi llevamos 100 recopilaciones históricas entre entrevistas, en seminarios, conferencias, encuentros de conversatorios. Cuando comenzó el estallido social aquel en Cali, empezando el año por allá en abril, hicimos unas conversaciones interesantes con personas también de la academia, de la cultura, del arte, de lo humano. Entonces, esto abre espacios de comunicación, de desahogo y de construcción, reconstrucción histórica, cultural. ¿Y ese material dónde está? Por ejemplo, ¿hay alguna persona, cómo se puede acceder a ese material, por ejemplo, Dalbert? Hoy aprovecho porque se me pasó esa parte. Sí, la idea es escribir obviamente un libro, un texto y generar un documental también, porque todo lo tenemos independientemente. Es decir, cada producción está, aunque es en un conjunto, pero no se ha hilado los detalles, no se ha hecho todavía el paso aquel de construir ese texto por medio de una discusión, de un análisis, de unas categorías que se van a llegar al momento a discutir. Pero, claro, se encuentran por el momento bien guardaditas, porque con esto la tecnología uno no debe confiarse y tantos materiales, imagínate tú, para que después por allí en un disco duro, por allí en un archivo digital se pierda, que es lo que estaba pasando en el grupo nuestro de WhatsApp. Hablábamos, reflexionábamos, mandábamos videitos, pensamientos, de todo, y luego al tiempo decía una compañera, uy, van 1000 mensajes, borro, plum. Uy, ya se me acumularon 800, borro, plum. Íbamos hablando y botando corriente, desahogándonos y eso se borraba. Entonces dijimos, no, hay que generar algo para guardar eso en el tiempo mientras que escribimos algo más sólido, y ahí se nos ocurrió abrir un canal de YouTube, donde están las entrevistas, donde están las conferencias, las charlas, los conversatorios, están en un canal donde obviamente allí, mientras que terminamos, que ya nos falta en realidad muy poco de esta recolección,
y ya después entraremos en esa fase de la discusión, de armar el texto como tal para ser publicado. Y obviamente todas esas piezas que tenemos en ese canal van a ser también un buen día de estos un documental de televisión para la Universidad del Valle, para la Facultad de Psicología. Esto se ha hablado con el rector actual. Eso te iba a preguntar. ¿Tiene el rector qué opina? Y ¿cuál es el aporte o la mirada de la universidad como institución? Quedaron fascinados. El mismo rector, el doctor Varela, quedó fascinado con esto, con esta idea, le encantó. Él, que es alguien de las humanidades, de lo social también. Imagínate, la vicerrectora académica también quedó encantada, Liliana Arias, el hoy en día decano, que en aquel entonces cuando lo entrevistamos era apenas el director del Instituto de Psicología, quedó sorprendido. ¿Esto a qué hora se armó? Los profesores que todavía están allí dando la batalla en esas luchas tan duras en Colombia con la educación pública, como Álvaro Enríquez, por ejemplo, que todavía está allí en Univalle, Érico Rentería, se sorprenden también. Y interesante también el dato que el profesor Álvaro Enríquez también se encontraba terminando por esa época un libro, pero enfocado en la parte del Instituto de Psicología y en otro tipo de lineamientos que él se enfocó. Algo similar a lo nuestro. Y nosotros decidimos hacerlo un poco más pluralista y abarcar más personas. Yo creo que si nunca nos imaginamos hasta el día de hoy tener 100 recopilaciones. No, yo pienso que inicialmente, yo así más o menos, abuelo de pájaro, decía, vamos a tener unas 30, 40 entrevistas por ahí, que es lo típico que se maneja así a nivel de estudios grupales, cualitativos. Yo creo que se escoge una muestra de 30, máximo 40. Cuando ya llegamos a 50 entrevistas y todo, a mí se me decía algo ya que se había desbordado, pero no me dio pena. Yo dije, esto como no empezó con un estrictismo metodológico, dijimos, sigamos y sigamos buscando, porque yo me encarreté mucho. Yo creo que me encarreté mucho al comenzar a escuchar personas tan fascinantes y escuchar esas vivencias de ellos, de ellas, qué están haciendo, por qué les encantó estudiar psicología. ¿Por qué tú asumiste ese liderazgo de hacerlo tú? ¿Por qué, Dalben? Pues humildemente, de una manera muy natural, yo pienso que se dieron las oportunidades. Es que la historia es así, estimada Gloria. Uno a veces, inicialmente uno no se pone una meta, pero la historia como que si fuera una mamá allí, y por eso quizá los griegos deciden ponerle a un dios ese nombre del dios tiempo, porque es que a veces el tiempo es así, él te va empujando y la historia y esta ligazón de la cultura, de lo humano, de lo mental, de lo emocional, todo eso como que se va ligando y uno llega a un momento en que dice, vainas, hay que hacer esto. Y yo comienzo a hacer preguntas, por ejemplo. Y por ejemplo, una profesora me decía, ¿cómo pregunta aquí en este grupo? Y yo decía, pues que me encanta, o sea, vivimos de las preguntas. Los niños, imagínate, todo el tiempo se la pasan preguntando y a veces hasta lo azaran a uno. Dime que yo tengo 4 hijas y digo, ¿hasta cuándo pararán de preguntar? Y yo no me miro a mí mismo a veces y digo, si yo no he parado de hacer preguntas, ahorita cuando una niña que tiene 7 años, que tiene 3. Entonces, y tú lideras, entonces empiezas a liderarlo. A ver, hagamos la pregunta normal. ¿Esto tiene un valor? ¿Tú lo has asumido? ¿Hay contribuciones? ¿Qué ha pasado económicamente? ¿Hay una financiación? Pues ha habido muchas contribuciones, principalmente contribuciones académicas, contribuciones intelectuales muy fuertes, muy grandes. Ha habido una amabilidad, una generosidad inmensa de las profesoras, de los profesores, de compartirnos su tiempo. Son personas, muchas de ellas jubiladas. Son personas que ya están lidiando con esa parte de la vida de tener que ver con sus nietas, con sus nietos, viajes al exterior, viajes a fincas, a retiros, personas ya de una edad muy madura y brindarnos ese tiempo precioso, arrancarlas de sus vínculos familiares, de sus reuniones y los sacamos 1 o 2 horas a veces de ese tiempo de ellos. Eso es una contribución principalmente que se me hace espectacular porque eso es lo que ha ido dando el avance y por allí han habido unas modestas, pequeñas contribuciones en lo económico, porque esto obviamente nada es gratis, todo hay que hacer un tipo de inversiones, pero yo no me he enfocado mucho como en esa parte económica. Afortunadamente he ayudado a lo virtual, eso tengo que reconocerlo desde la red que establecemos en WhatsApp, ha ayudado YouTube, que
permite guardar tanta información virtualmente en el tiempo, congelarla allí mientras que se madura algo más. Ha ayudado en Zoom, ha ayudado, por ejemplo, esta red que tú estás utilizando hoy en día también, claro. como lo es Skype. Yo creo que, pero las contribuciones han pasado más por lo intelectual, por lo académico, por lo humano, y por allí algo muy breve en cuanto a la parte económica. Yo he asumido ciertos riesgos, ciertas cargas económicas, me he invertido a mí mismo, y yo pienso Pero que eso, ese detalle yo creo que es el que tú quieres saber. listo, Varias personas pero estaban muy ocupadas. Pero me lo vas a contar el próximo programa porque se nos acabó el tiempo. Pero vamos a continuar para la próxima semana. A todos, Gracias. por favor, los que nos están escuchando, ojalá que continúen con nosotros para la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.